muy buenas tardes a todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y los saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad de cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que cuenten como asistentes. La certificación es un beneficio de afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema. Conversaciones efectivas de un líder activo y visible en seguridad. Quiero invitar en la tarde de hoy a nuestro experto, el ingeniero César Herrera. Él es ingeniero industrial especialista en salud ocupacional. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Jenny. Muy buenas tardes a todos los líderes innovadores en materia de seguridad y salud en el trabajo que se encuentran en esta tarde, en esta hermosa tarde. Gracias pues al dueño de la vida por darnos salud, por darnos trabajo y darnos la oportunidad de recibir pues este contenido y otros que está realizando Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Gracias a los que están aquí conectados, a la comunidad de conocimiento e innovación y liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, la comunidad para fortalecer nuestro liderazgo e innovación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y como lo ha mencionado Jenny, mi nombre es César Herrera, un servidor y facilitador para todos ustedes. El día de hoy vamos a compartir un interesante webinar y es conversaciones efectivas que debe tener un líder activo y visible en seguridad. Pero conversaciones efectivas en todos los ámbitos laboral y lo vamos a aterrizar y aplicar a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y ante todo, pues quiero contarles y recordarles que en nuestra ruta de conocimientos hemos tratado ya 8 importantes temas, como lo ven aquí en esta diapositiva. El liderazgo activo y visible en seguridad fue nuestro primer webinar por allá en los meses de marzo. Luego pasamos a los principios que debe tener un líder activo y visible en seguridad. Luego hicimos un recorrido y pedaleamos para cómo asumir ese liderazgo y demostrar el compromiso en seguridad basado en la primera regla de visión cero. Hablamos también de cómo se monitorean esos riesgos, sobre todo esos riesgos críticos, y cómo se materializa ese liderazgo a través de acciones concretas, y eso lo hacemos a través de las herramientas proactivas de liderazgo visible en seguridad, que fue nuestro cuarto webinar. Y pasamos a un quinto webinar que fue liderando la seguridad y salud en el trabajo, pero fuera del ámbito laboral, fuera de la malla, como hemos mencionado. Un gran líder extiende estos conceptos de salud y seguridad fuera del ámbito laboral. Posteriormente tuvimos un sexto webinar que fue el impacto del liderazgo en seguridad en la cultura y desempeño en seguridad, que fue con unas dimensiones y atributos bien interesantes. Posteriormente conversamos sobre los atributos que debe tener un líder activo y visible en seguridad, y hoy nos encontramos en este octavo webinar que es el lenguaje, el pasado fue el lenguaje de los líderes activos y visibles en seguridad, y pues hoy estamos en este interesante webinar que son conversaciones efectivas sobre lo que debemos de tener como líderes en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Pues realmente pues tenemos unos temas bien interesantes que pues nos van a agregar bastante valor. Vamos a hacer pues todo un estado del arte con algunas técnicas normalmente que se usan para realizar conversaciones efectivas en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, que han generado resultados y buenos resultados en algunas organizaciones y que de paso en lo personal pues también he usado. Y bueno, tenemos un gran objetivo en este webinar, y es realmente pues conocer esos aspectos claves para que ustedes que estén aquí conectados pues fortalezcan esas conversaciones efectivas y de esa manera puedan ejercer ese liderazgo activo y visible en seguridad. Y para aquellos pues que por primera vez lo escuchan, pues esos aspectos clave y esas técnicas de las cuales vamos a hablar el día de hoy y que se usan en los temas de seguridad y salud en el trabajo seguramente les va a ser de mucha utilidad.
Y bueno, como es de costumbre, yo llamo aquí a Jenny para que Jenny realmente pues nos haga aquí este primer sondeo. Adelante, Jenny. Claro que sí, César. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo inicial. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos dará la respuesta correcta. Entonces vamos con nuestra primera pregunta. Uno de los propósitos de las conversaciones de seguridad son para motivar y reconocer A, verdadero, B, falso. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a esta pregunta. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas para que el ingeniero nos ayude con la respuesta y podemos validar nuestro aprendizaje el día de hoy. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas a esta primera pregunta. Uno de los propósitos de las conversaciones de seguridad son para motivar y reconocer. Con un 97% nos indican A, verdadero, y con un 3% nos dicen falso. Listo, vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo. La técnica de las 5P sirve para desarrollar conversaciones, reuniones efectivas en seguridad. A, verdadero, B, falso. Entonces podemos dar respuesta a esta pregunta. Les recuerdo que el día de hoy tendremos el tercer conversatorio virtual. Están súper invitadísimos para que se conecten con nosotros a las 6:30 de la tarde. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. Perfecto. La técnica de las 5P sirve para desarrollar conversaciones, reuniones efectivas en seguridad. Con un 92% nos indican A, verdadero, y con un 8% nos dicen falso. Perfecto, entonces vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Las preguntas abiertas es una técnica para hacer conversaciones efectivas en seguridad. A, verdadero, B, falso. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. Les recuerdo que Positiva ARL tiene para ustedes acciones educativas todos los días para que se conecten con nosotros virtualmente y puedan participar de ellas. Recuerden que se certifican y son completamente gratuitas. Bueno, validemos nuestras respuestas a esta tercera pregunta. Perfecto. Las preguntas abiertas son una técnica para hacer conversaciones efectivas en seguridad. Con un 87% nos indican A, verdadero, y con un 13% nos indican falso. Esas son nuestras respuestas de nuestro sondeo inicial. Ingeniero, pues te dejo nuevamente con nuestros asistentes para continuar con nuestra presentación de la tarde de hoy. Muchas gracias, Jenny. Bueno, como es de costumbre, yo siempre recuerdo los temas que conversamos en el webinar anterior. Recuerden pues que ese webinar anterior fue un tema muy interesante sobre el lenguaje de los líderes activos y visibles en seguridad. Ese webinar estuvo soportado en un interesante libro de investigación de Kevin Murray, que entre otros es un autor que ha escrito muchísimos libros relacionados con estos temas de liderazgo y que evidentemente se pueden aplicar a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y recuerden que en ese webinar respondimos a 2 grandes interrogantes que tienen que hacerse las personas que lideran y quieren liderar acciones en materia de SCT. Recuerden que esas interrogantes fue que cómo influenciar a los trabajadores y contratistas para que, diría, se comporten de manera segura y para que actúen conforme a lo esperado. Y eso tiene que ver con los estándares y procedimientos. Y el otro interrogante que resolvimos en ese webinar es cómo lograr influenciar a los altos directivos para que diríamos, se comprometan genuinamente y para que inviertan en materia de seguridad y salud en el trabajo. Otro de los aspectos que conversamos es cómo esos líderes moldean el lenguaje precisamente de los líderes y hablamos de 3 grandes aspectos. Esos aspectos fue establecer una visión activa y visible en seguridad. Lo otro fue estar pendiente de las señales que emitimos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí, discúlpenme, no tenía
la cámara activada. Y finalmente, cómo apoyarnos en el poder de las historias, que es fundamental para generar un lenguaje efectivo. Pero también en ese webinar hablamos también de varios aspectos, creo que fueron 10, 8 aspectos para mejorar precisamente ese lenguaje visible en seguridad. Y recuerden que compartimos que nuestras actuaciones y lo que dejamos de hacer y las preguntas que hacemos en los diferentes escenarios y cómo actuamos también es una forma de comunicarnos con nuestros colaboradores. También recuerdo que mencionábamos que nuestras acciones deben ser un modelo de lo que queremos conseguir y precisamente los líderes, es decir, ustedes y yo podemos expresar no solo con palabras, sino también con nuestro lenguaje. También mencionábamos que los grandes líderes transmiten positividad y optimismo y con frecuencia lo hacen a través precisamente pues, de la sonrisa y de la buena actitud. Y sobre todo hablábamos también de mantener un contacto visual y sonreír, que son dos señales faciales poderosas que pueden obrar milagros, también era lo que comentábamos. Y precisamente en ese webinar recuerdo que también compartimos varios principios de la comunicación que tienen los líderes, según Kevin Murray en ese libro que también les daba a conocer, y es que debemos aprender de nosotros mismos, pero mejor cada vez, que hay que hacer del compromiso una meta estratégica en la organización y utilizar precisamente las conversaciones para cautivar, que es precisamente el tema al cual estamos abordando hoy. También mencionábamos que había que volvernos fanáticos de comprender a los colaboradores antes de tratar de comunicarse con ellos y aprender a hacer las preguntas correctas, que es fundamental. Y finalmente creo que hablábamos también de tomar esa conciencia de los mensajes no verbales que estamos enviando permanentemente a las personas que nos están viendo y aquellas que también pensamos que creemos que no nos están viendo. Entonces fue, diríamos, uno de los o varios de los elementos y temas pues, que tratamos en el webinar anterior. Y bueno, ya para entrar un poco en materia con este webinar, voy a hablar de algunas generalidades bien interesantes. Y fíjense, con esto que les acabo de mencionar en esa sesión anterior que comenzábamos, de cuán importante es el lenguaje de los líderes y que como líderes debemos prestar mucha atención y especialmente atención a todos los tipos de lenguaje, ya que sin decir una sola palabra ya estamos comunicando. Y recordemos que el lenguaje no solo mencionábamos en ese webinar anterior y hoy lo ratifico, el lenguaje no es solo hablar, sobre todo hay que saber escuchar. Hay un gran maestro, el cual aprecio y quiero mucho y le aprendo, él dice que tenemos 2 oídos y una boca, pero él dice que a veces parece que fuera lo contrario. Entonces tenemos que tener esa capacidad de escuchar y sobre todo saber transmitir. Un líder de seguridad y salud en el trabajo como usted tiene que tener esa capacidad de transmitir, pero a eso hay que invertirle, a eso hay que aprenderle. Recuerden que estos temas son habilidades y las habilidades realmente se pueden aprender. Pero realmente, ¿qué es lo que tiene que transmitir un líder de seguridad y salud en el trabajo como los que están aquí conectados? Pues mire, fácil, una visión de la seguridad y salud en el trabajo que inspire, esa visión que apasione, que movilice el actuar consciente que queremos lograr realmente pues los verdaderos líderes en seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles de la organización. Eso es lo que necesitamos transmitir, una visión. Y cuando tenemos clara la visión y cuando sabemos inspirar realmente y movilizar, estamos en cierta manera pues dando y conversando y comunicando efectivamente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y como les decía, creo que para los líderes de SST no hay mejor lenguaje que el de la acción. La acción es el mejor lenguaje que podemos tener como líderes de seguridad y salud en el trabajo. Y otro de los atributos o características que ustedes y yo debemos tener es que tenemos que ser coherentes y cumplir con lo que realmente pues, nos comprometemos. Y yo creo que el ir dando pequeños pasos, pero constante, aun cuando la motivación nos falte, y yo creo que es uno de esos pasos importantes que tiene mucho que ver con el tema de hoy, son las conversaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero no cualquier tipo de conversaciones. Por eso este webinar se llama Conversaciones efectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y tiene que ver con ese propósito que realmente
les comentaba, esas conversaciones tienen que inspirar, tienen que movilizar, es decir, tienen que equiparse de una serie pues, de cualidades realmente pues, que nos ayude a eso. Las conversaciones en SCT que un líder activo y visible en seguridad debe propiciar y no solo realmente conversarlo, yo creo que eso va a generar que esas conversaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo sean efectivas y por eso hay que tener una misión diaria. Cuando se tiene una misión diaria con respecto a los temas de seguridad y salud en el trabajo, es muy fácil conversar de eso. Ese realmente pues tiene que ser el discurso, pero el discurso hay que armarlo muy bien, hay que construirlo. Y ya tenemos mucha documentación de dónde basarnos para ello, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las políticas, las metas, los objetivos. Recuerden que también un webinar del cual hablamos fue ese marco estratégico de seguridad y salud en el trabajo que tenemos que tener. Pero fíjense que hay dos aspectos que les menciono aquí en esta diapositiva que son muy importantes, que debemos tener muy en cuenta cuando de conversaciones efectivas en seguridad se trata. Primero, hombre, hay que identificar el momento. Y yo creo que hay que entrar en contexto precisamente con el momento. Y para eso tenemos que tener esa capacidad de leer el estado emocional con la gente que nos rodea, de nuestros jefes, de nuestros colaboradores, de nuestros aliados, de nuestras partes interesadas. Hay que identificar el momento adecuado, ideal para eso. Y segundo, hombre, también estas conversaciones efectivas en seguridad, aunque muchas personas nacen con ese don de la conversación, o sea, tienen una facilidad para conversar, otros no nacimos con esa habilidad. Entonces esa habilidad nos toca aprenderla y nos toca estudiarla y nos toca referenciarnos y nos toca modelar a algunas personas que llevan un camino más adelante que nosotros y aprenderle cómo entran, cómo hablan, cómo se comportan, cuál es su posición. Es decir, las conversaciones en seguridad para que sean efectivas hay que prepararlas. Y hay que prepararlas para cada tipo, para cada momento y audiencia. Yo creo que las conversaciones efectivas y de valor realmente pues requieren esa característica y es la preparación, es la planeación. Como todo lo bueno, yo creo que debemos empezar realmente por el principio. Entonces, lo que les hablaba de elegir el momento y entrar en el contexto, yo me refiero con esto es que yo creo que a la mayoría de ustedes que está aquí les ha pasado que llegan a un lugar o le dan la palabra a alguien y cuando inicia a hablar todos se miran y dicen, pero ¿este de qué habla? Eh, este está salido de foco, ¿cierto? O siempre básicamente está machacando en lo mismo. Eso nos pasa, ¿cierto? Machacan lo mismo, pero realmente no dice nada. Eso suele pasar porque a muchas personas se les dificulta entrar en contexto y alinear ese contexto a su propio discurso, a lo que quiere resaltar y dar a conocer en ese contexto específico, es decir, su mensaje, pero en las palabras y lenguaje que realmente comprenda o el que los interlocutores con los cuales realmente está. Y esos interlocutores, yo creo que es una palabra muy importante porque nosotros conversamos con personas, ¿cierto? Que son interlocutores. Y yo creo que es poderoso eso porque nos ayuda y tenemos que tener claro que para identificar el contexto de una conversación efectiva, siempre tenemos que tener claro que en una conversación hay como mínimo dos partes, ¿cierto? El que habla y el que escucha. Así que debemos entender muy bien si estamos en el momento de que esta persona quiere escuchar nuestras recomendaciones, nuestros consejos y aportes en materia de seguridad y salud en el trabajo, o simplemente quiere que escuchemos sus preocupaciones, ideas o requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí hay que estar muy atentos. En estos días yo tenía una excelente noticia para darle a varios amigos. Pero claro, varios de esos amigos que son muy cercanos tenían dificultades familiares por el tema de la pandemia. Pero yo me moría por darles esa noticia de algo muy bueno que me había pasado. Pero uno tiene que leer, diríamos, como el contexto y el momento. No era el momento para ayudarles esa noticia. Y realmente, pues esperé realmente varios días para podérsela dar y que ellos disfrutaran realmente pues, de esa buena noticia. Entonces,
A eso me refiero con conocer el contexto y el momento. Fíjense algo muy particular que a veces también no tenemos claro. Cuando vamos a los sitios de trabajo, sobre todo los que estamos o los que están en la costa caribe colombiana, muchas personas pues trabajan de recorrido o simplemente tienen una hora de almuerzo, pero allá a la 1:30 ya están trabajando bajo el sol a temperaturas de 38, 40 grados centígrados. Y a veces esos líderes que son proactivos, a veces salen a realizar esas caminatas gerenciales precisamente a esa hora, ¿cierto? Y a veces hacemos el contacto con el colaborador sabiendo que está sudado en unas condiciones realmente complejas que no son las adecuadas para conversar. Entonces ahí es muy importante, pues, si necesito o requiero, pues, conversar con ese colaborador, realmente, pues, es parar un poco la actividad y sacarlo a un sitio adecuado. Pero de eso tenemos que estar muy atentos. Pero recuerden, siempre, 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 yo creo que debemos dar la oportunidad de la retroalimentación, de ese feedback, la oportunidad a la otra parte de hablar, porque líder de seguridad y salud en el trabajo que se respete, habla hasta por los codos, nos dicen, ¿cierto? Entonces siempre queremos hablar, siempre queremos dar discurso, siempre queremos dar recomendaciones, siempre queremos dar consejos. Tenemos la oportunidad de que la otra parte hable, ¿cierto? Esa es una muy buena medida para una conversación efectiva en el que nunca, nunca en una conversación efectiva seremos los únicos hablantes. Y de eso tenemos que tenerlos presentes. Un buen líder realmente lo que hace son preguntas, preguntas correctas, preguntas poderosas, preguntas que cuestionen el trabajo que está haciendo la persona, preguntas que pongan realmente a reevaluar los estándares de seguridad y salud en el trabajo que se están haciendo en ese momento o el procedimiento que se está ejecutando en ese momento. Esas preguntas realmente tienen que mover, diríamos, como dice otro gran amigo, alma y corazón. Y para eso existen, diríamos, como si queremos dar discursos, pues para eso existen estas conferencias y estos webinars, ¿cierto? Los comunicados escritos, los boletines informativos, los podcasts y otras estrategias de comunicación que son en una sola vía, pero no las conversaciones en seguridad. Las conversaciones en seguridad siempre serán de dos vías y eso tengámoslo presente. Y ahorita vamos a ver una de las técnicas que les voy a mostrar, que básicamente cuando no se hace bien, el observador, que es el que va y ejecuta esa observación, habla el 80% y el observado solamente habla el 20%. Debe ser lo contrario. Nuestras intervenciones en una observación de comportamiento o en una caminata gerencial o en una observación de trabajo o una inspección debe ser el 20% y ese 20% es hacer preguntas, es reconocer lo que se está haciendo. Pero bueno, no me quiero adelantar eh, a eso que veremos más adelante. Pero véanse, otro de los elementos muy importantes, que un líder activo y visible siempre encontrará el momento oportuno para tener conversaciones efectivas para sus grupos de interés. Entre ellos, no deben olvidarse sus colaboradores más cercanos. Eso es fundamental. A veces hablamos con otras personas, pero no con nuestros colaboradores más cercanos con los que trabajamos. Y eso no lo deben de perder de vista, ¿cierto? Usted puede hablar muy bien con sus jefes y con sus partners, pero tiene que generar esas conversaciones efectivas con sus grupos de trabajo, que son los que trabajan para ustedes, ¿cierto? Que son los que trabajan para la seguridad y salud en el trabajo. Y si no tengo ese contacto cercano con los colaboradores, pues realmente empezamos a tener inconvenientes. Entonces, cuando empieza esta práctica o este tipo de prácticas se pueden realmente generar en las cafeterías de las empresas. Esos son momentos adecuados para realizar conversaciones en los almuerzos, en aquellas empresas pues que tienen casino. Entonces se convierte en grandioso lugar para tener conversaciones efectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero también lo puede ser una llamada telefónica, no solamente para pedir, diríamos, un informe, una información, ¿cierto? Entonces, las llamadas telefónicas bien hechas o una visita planeada, realmente pues eso genera unas oportunidades para generar conversaciones que podemos tener, ¿cierto? Pero debemos ponernos una meta.
Y yo creo que esa meta de conversaciones efectivas en seguridad, que hay algunas compañías que ya lo tienen como una herramienta proactiva de liderazgo en seguridad, conversaciones efectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Inclusive esas conversaciones no tienen ni formato, pero lo que generan precisamente es un estímulo, una estimulación, una motivación al trabajo. Y por tal motivo hay algunas organizaciones que tienen una meta de esas conversaciones y la van midiendo, ¿cierto? Y ahí también salen realmente pues unas oportunidades para seguir fortaleciendo ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero es importante que ustedes planeen tener como mínimo una conversación efectiva, ojalá por lo menos en su día. Todos los días yo debo tener una conversación efectiva con uno de los miembros de mi equipo de trabajo, con un jefe, con un amigo, pero siempre tenemos que tener una conversación efectiva en seguridad y salud en el trabajo. No solo tiene que ser de comunicación o de informar, tiene que ser una comunicación efectiva que me lleve realmente pues a una motivación, a una estimulación, a un cumplimiento, a un indicador de una tarea, en fin. Pero en eso se basan las conversaciones efectivas. Entonces, fíjense que eh, tenemos que generar estas conversaciones por lo menos, si ustedes se trazan en semana, una por día, entonces son siete personas que van a tener en la semana y eso va a generar un estímulo poderoso. Y eso va a generar unos efectos en la cultura y en el desempeño en seguridad tremendo. Entonces, fíjense que algunos amigos a veces suelen preguntarme cómo logro hacer tantas cosas a la vez y cuál es el secreto para tener tantas actividades y tantos proyectos simultáneos. Pues fíjense que la verdad es que no hay un secreto para eso, hay principios. Pero sé que un ingrediente importante es que tengo inmerso en mi rutina diaria son las conversaciones efectivas. Y no pasa un día en que no tenga como mínimo una conversación efectiva con los colaboradores, con los amigos, con los colegas o con los grupos de interés en materia de seguridad y salud en el trabajo o de los proyectos que estoy realizando. Pues ahora bien, ya se estarán preguntando entonces entre las múltiples responsabilidades y cosas que puedo tener, ¿a qué hora sacamos el tiempo para hacer todas las cosas, cierto? O muchos estarán diciendo que de pronto somos locos o que vamos a tener un tiempo eh, o, o que no vamos a tener tiempo para hacer tanta cantidad de cosas o tantas actividades. Pues mire, para resolver esa inquietud y para que sepan que en lo personal, para llevarlo a un contexto, diríamos, personal para ustedes, pues yo no soy ningún loco. Es importante que sigamos realmente el segundo paso a tener en cuenta en esas conversaciones y es prepararlas. Preparar esas conversaciones para cada tipo, para cada momento, para cada audiencia, para cada persona. Y ahí ya uno va aprendiendo, ¿cierto? Por ejemplo, hablar con un Iván de la Rosa, que es un señor bastante adulto, pues usted no le puede entrar a Iván de la Rosa con la misma conversación, pues se le puede entrar, qué sé yo, a otra partner, a otra colega como Diana Giraldo, ¿cierto? Son diferentes, ¿cierto? A Iván de pronto hay que hacer alguna introducción, pero eso usted lo va conociendo, ¿cierto? Y lo va preparando. Entonces hay que preparar cada tipo de conversación, momento, persona y audiencia, para que sea una conversación efectiva y de valor. Entonces fíjense que preparar una conversación efectiva, les confieso que eso en lo personal para mí no ha sido fácil, ¿cierto? Y al inicio sobre todo de mi carrera, centrarme en lo importante. Muchas veces tenía claro lo técnico, pero no preparaba mis conversaciones. Y sé que a muchos nos ha pasado que sabemos lo que queremos decir, pero no sabemos decir. Y quizás también les ha pasado que asistimos a reuniones claves que terminamos sintiendo que no aportaron, porque el mensaje no fue claro, porque no dieron mucha, o que nos dieron mucha vuelta al asunto, que al final no tuvimos la oportunidad de interactuar. Y a veces decimos o dicen nuestros jefes, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que los jefes a veces le dicen a uno, ¿para qué me invitas a esta reunión? No me vuelvas a hacer perder el tiempo de esa manera. Yo recuerdo cuántas veces al inicio, diríamos, de mi carrera, escuché las palabras, ves al grano, a lo que vinimos. Eso yo lo escuché muchas veces. Entonces, las conversaciones de seguridad lo que buscan precisamente es eso, establecer un mecanismo de comunicación con las personas o grupos de trabajo para aumentar la conciencia en la seguridad y salud en el trabajo. Las conversaciones de seguridad, fíjense algo que genera
y es que mejoran el clima laboral del equipo, potencian el compromiso de los colaboradores, así como la participación de los mismos colaboradores. Eso realmente pone de manifiesto la preocupación de todos los mandos por los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y sobre todo esas conversaciones efectivas en seguridad refuerzan la idea de que la seguridad es importante para la organización, para el trabajador, para todos. Una conversación en seguridad, yo creo que efectiva no debe durar entre 5 y 10 minutos, máximo 15 minutos. No requerimos una gran exposición por parte, diríamos, del líder, pero sí una mínima preparación sobre cómo dinamizar la reunión o dinamizar esa conversación. Yo creo que hay que elegir el tema a tratar, pedir la opinión de los colaboradores, eso tiene que ver con la participación activa, establecer una comunicación eficaz y sobre todo acabar asumiendo el compromiso de implicación de todas las partes. Eso es lo que son las conversaciones en seguridad. Deben involucrar temas encaminados a inspirar, a influenciar, a motivar, a guiar, pero sobre todo a impactar el entorno de seguridad y salud en el trabajo, pero sobre todo los comportamientos de los colaboradores y aliados contratistas. Y fíjense, uno de los propósitos de las conversaciones que deben de tener esas conversaciones efectivas de seguridad es eso, son para motivar. Eso es lo que son las conversaciones de seguridad. Son para motivar, para animar, para estimular, para ayudar, para orientar, para guiar, para aconsejar y todas las características que pueda tener eso. Pero para eso son las conversaciones de seguridad. Y eso tiene también que ver con las herramientas proactivas de seguridad. Las conversaciones en seguridad son para tener ese contacto permanente y directo con la gente, para conversar sobre la importancia que tiene la seguridad y salud en el trabajo para mi organización. Pero fíjese que otra de las cosas y bondades que está dentro del marco de ese propósito de motivar es para identificar y resaltar esos aspectos positivos y de las cosas buenas que se están haciendo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y eso tiene que ver con ese segundo aspecto clave, ese beneficio, ese propósito. Y es también para asumir ese liderazgo y demostrar el compromiso en seguridad. Primera regla de oro de Visión Cero, que ya hemos hablado mucho de eso. ¿Y eso qué significa? De hacer demostraciones de seguridad, de servir de modelo para mis colaboradores y que esas conversaciones no tengan barreras. Todos en la empresa saben y conocen la importancia que tiene la seguridad y salud en el trabajo. Y por eso, como todos saben eso en la empresa, en la organización, se habla abiertamente de esos temas. Eso implica también que tenemos que actuar coherentemente y demostrar la importancia que reviste la seguridad y salud en el trabajo para mí y para mi organización. Eso significa invertir en seguridad y salud en el trabajo. Para eso son las conversaciones en seguridad, pero también son para identificar oportunidades de mejoramiento en materia de salud y seguridad. Para eso son las conversaciones. Y la gente normalmente sabe, los colaboradores saben que no está funcionando bien. Y como yo no tengo esa conversación genuina, como no creen en mi discurso, como soy todo lo contrario a ese jefe que realmente pues deberíamos tener esos comportamientos adecuados con nuestra gente, ellos no nos dan la solución. Realmente ellos saben la solución o a la gran mayoría de la solución de los problemas que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y por eso tengo que saber conversar. ¿Para qué? Para identificar oportunidades, pero esas oportunidades realmente salen fruto, la gran mayoría, de conversaciones, de esa apertura realmente, de esa confianza que usted le pueda generar a ese colaborador. Pero fíjense, otro de los beneficios que genera una conversación efectiva en seguridad. ¿Para qué? Para hacer un muestreo del desempeño en seguridad de las personas y de las áreas, de los estándares de seguridad. Y esto implica el clima, la participación, el cumplimiento, el compromiso. Eso es lo que realmente pues hacemos. Ese es el desafío que tenemos diario saliendo a los sitios de trabajo a que los colaboradores tengan una mayor participación, un mayor cumplimiento, un mayor compromiso, pero eso se logra realmente que ellos vean realmente
esos comportamientos o esos atributos reflejados en mí como líder, pero también a través de esas conversaciones. Y fíjese que a partir de ahí se pueden tener conversaciones muy poderosas. Una conversación que usted puede tener con su colaborador es cómo ayudarle a mejorar su participación en seguridad, cómo ayudarle a mejorar su cumplimiento en los temas de seguridad, cómo logra que ese colaborador adquiera un mayor compromiso con los temas de seguridad. Pero fíjense que también las conversaciones de seguridad nos van a servir para evitar oportunamente la recurrencia de accidentes. Y esa es la misión diaria con la que salimos al sitio de trabajo, detectar y corregir actos o comportamientos inseguros. Y lo que buscamos con eso es asegurar que el estándar de seguridad se siga haciendo adecuadamente para evitar su recurrencia de comportamientos a riesgos. Entonces, fíjense las bondades y propósitos que tiene, diríamos, las conversaciones de seguridad. En esa línea, tenemos diferentes espacios para, diríamos, realizar ese tipo de conversaciones. Muchos espacios y escenarios realmente para hacer esas conversaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo creo que estas conversaciones efectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que en algunos de los momentos oportunos para entablar precisamente esas conversaciones efectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo suelen ser como estas que ven aquí, ¿cierto? Pero no necesariamente tenemos que limitarnos a ellas. Pero existen esas famosas reuniones de grupos, esas charlas preventivas de seguridad o esas charlas preoperacionales o esas reuniones de 5 minutos. Esas reuniones de 5 minutos o esas reuniones de grupo con mi frente de trabajo realmente se convierte en una conversación en la cual requiere una preparación para mandar un mensaje contundente. Porque cuando el líder aprovecha esos espacios, por eso esas reuniones de grupo, esas charlas de 5 minutos son claves para estimular y motivar al grupo de trabajadores. Entonces, las reuniones de grupos suelen ser realmente un escenario y un espacio para tener esas conversaciones efectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y fíjense que es fundamental los inicios y entregas de turno, fundamental. Cómo usted recibe un turno y cómo lo va a entregar. Entonces, eso se basa en una conversación de doble vía. A usted le entregan, diríamos, el turno de la operación o de las máquinas o de las personas, ¿cierto? Ya bajo un estándar que está establecido en la organización. Pero se tiene más que ese estándar y ese formato, tiene que ser una conversación y así lo están llevando gran parte de esos supervisores. Realmente se basa en una conversación natural, en una conversación genuina, en unos mensajes contundentes. ¿Cuáles son los mensajes claves o las conversaciones claves que yo debo dar cuando estoy haciendo la entrega de un turno de trabajo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que necesita saber mi partner, el supervisor? ¿Qué es lo que necesita saber? Entonces, fíjense que los inicios y entregas de turno también se convierten en ese cara a cara fundamental para tener conversaciones efectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Porque, de hecho, hay varios elementos o ítems que se conversan en esa entrega de turno, pero siempre hay un elemento en los temas de seguridad, sobre todo en aquellas organizaciones que tienen 24 horas de operación o están en una parada puntual de mantenimiento. Entonces, realmente es una conversación clave para eso. Y fíjense que todas las prácticas proactivas de seguridad, todas esas actividades de liderazgo en campo que usted ejecuta, bien sea una inspección, una observación preventiva, una inspección de orden y aseo, en fin, lo que usted tenga, unos mínimos operacionales de riesgo crítico, una regla que salga bien, cualquier práctica proactiva de liderazgo en campo o de seguridad en campo se convierte en una conversación de doble vía. Usted va a observar al sitio de trabajo cómo se está comportando el trabajador, el colaborador, el contratista. Entonces, fruto de esa observación que usted tiene, pues posteriormente luego va a tener una conversación, ¿cierto? Una observación, fruto de eso sale una conversación y una conversación en doble vía, no de discurso, sino de preguntas. Y eso ahorita lo vamos a conversar.
pero todas las prácticas proactivas de seguridad tienen un elemento que después de la observación o después de la verificación o después de la inspección tiene una conversación, una retroalimentación, una identificación de oportunidades, una identificación realmente pues también de fortaleza y de las cosas que se están haciendo correctamente en seguridad. Pero otro de los espacios cruciales y fundamentales son esos encuentros personales que los jefes, es decir, porque sé que aquí hay muchísimos jefes, tienen que tener con sus colaboradores, ¿cierto? Usted tiene que propiciar ese espacio. Usted tiene, si usted identifica que su colaborador no tiene esa habilidad para hablar bien, o que usted lo invita a reuniones clave y él simplemente no conversa, no opina, es su deber. Es nuestro deber de que ese colaborador realmente participe, de que opine, de que diga, de que hable. Realmente todos los que estamos bajo la responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos que tener, diríamos, esa habilidad. Y si no la tenemos, pues entonces enseñar a aquellos que realmente no la tienen. Y si tampoco yo la tengo, pues buscar los medios para fortalecer esa comunicación y esa conversación. Tenemos que realmente equiparnos con esa habilidad de ser buenos conversadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense que uno de los terceros elementos claves que veíamos que hacen parte del lenguaje efectivo que habla Kevin Murray y que conversamos en el webinar anterior son esas historias. Y entonces un buen líder de seguridad es un buen conversador, pero además un buen contador de historias. Eso es fundamental, ¿cierto? Tuve un gran jefe que se llama Alfredo Jiménez, fue vicepresidente de HC para una importante compañía y era un estupendo contador de historias. Entonces eso cautivaba cada vez que contaba un tema de historia. Entonces también hay que buscar esos mecanismos y esas estrategias para cautivar realmente pues a la gente. Pero fíjense que también pueden existir esos comités, esos subcomités, esos copas que yo puedo tener en la organización y pueden ser también momentos y escenarios propicios para generar conversaciones. Algunos otros usan un almuerzo de trabajo, un café con el jefe. Por ejemplo, hay un gran gerente de una compañía que se llama Oscar Vega, él es el gerente de HSEC para Drummond, y él, una de las cosas que me ha cautivado y que comenta y que me parece muy, muy interesante es que él tiene unos tintos, se toma un tinto con su jefe, creo que es una vez al mes, o no sé si es por semana, no recuerdo, y entonces es una conversación. Y no necesariamente tiene que ser el trabajo, sino de esa visión de la seguridad, de esa misión de la seguridad, de esos proyectos, de esas iniciativas, de esas dificultades. Y entonces fíjense que usted también puede propiciar eso con sus colaboradores, porque usted es el que mejor está equipado, ¿cierto? Con esas habilidades gerenciales que hoy hablo. Entonces ayude a sus colaboradores. Es necesario ayudar a todos nuestros colaboradores para que se equipen sobre todo de esta gran habilidad. Pero fíjense que existen, diríamos, varias técnicas usadas para tener conversaciones efectivas y que se han aplicado a la seguridad, diríamos, y que han generado realmente pues algunos resultados, ¿cierto? Una de esas, diríamos, puede ser, diríamos, varios elementos. eh, Son las 5 Ps. Entonces, esa técnica de las 5 P, en cierta manera, pues nos puede ayudar a desarrollar conversaciones y también reuniones, no solamente conversaciones, sino reuniones efectivas. Entonces, la técnica de las 5 P realmente, pues, es una técnica utilizada para desarrollar realmente conversaciones y reuniones de grupo que se basan en 5 realmente pasos. Y ese primer paso, como ven ahí en la diapositiva, es preparar. Y eso ya se lo mencionaba. Hay que escoger el tema del que queremos conversar y sobre todo escribir todos esos temas en un banco de ideas. Porque a veces si hablamos de lo mismo, se acaba el discurso. Y un líder de seguridad como ustedes, tenemos que tener esa capacidad de ir estableciendo en un banco de ideas todos esos temas claves con los que les voy a conversar a los colaboradores y a la organización. Tengo que leer, sacar el espacio para leer ese tipo de materiales para poder dar un gran mensaje en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero sobre todo tengo que tener en esa preparación la oportunidad y el espacio de escuchar otras ideas de otros compañeros y de otros colegas. Y sobre todo organizar.
sobre todo esa charla que debo realmente ejecutar y practicarla. A veces no practicamos este tipo de espacios, pero que son fundamentales, sobre todo esas conversaciones que son claves. A veces vamos a hablar con nuestro jefe y no planeamos la conversación. Entonces, si queremos realmente resultados contundentes en esa conversación o con nuestros colaboradores, es necesario también, diríamos, prepararla. Pero hay otro elemento puntual dentro de esta técnica de las 5P, que es puntualizar, ¿cierto? Entonces, puntualizar básicamente es lo que describe esto, es tratar de no abarcar demasiado cuando realizo esta conversación. Tengo que concentrarme en una idea principal que realmente quiero dar y dirigir esa comunicación hacia un objetivo central. Entonces, eso es lo que tiene que ver con ese puntualizar. Pero hay otro elemento dentro de las 5P, que es personalizar. Y ahí establecer, diríamos, un terreno común con todos los colaboradores o los oyentes. Inclusive yo ahí puedo incluir temas familiares que apalanquen realmente esa conversación para, en cierta manera, demostrar el interés de esa persona o de ese colaborador o grupo de trabajo. Y eso hay que hacerlo de manera personal y significativo para las personas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con personalizar. Y lo otro es, obviamente, ya la conversación, o si está haciendo una reunión, realizar o presentar la reunión. Aquí tengo que atraer la máxima atención de todos los sentidos, de los ojos, de los oídos de esos colaboradores. Ahí tengo que atraer toda la atención posible. Y sobre todo ayudarlos a que realmente entiendan lo que usted realmente quiere decir en ese mensaje. Eso es fundamental. Y la última, diríamos, elemento o técnica dentro de las 5P es prescribir, ¿cierto? Entonces, al final de la conversación, entonces se deben responder a unas preguntas que normalmente los participantes hacen o realizan. Y ellos siempre, después que usted les pone algo o le está exponiendo a un grupo de personas o a su jefe, ellos normalmente dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué viene ahora? Entonces tiene que decir lo que tiene que hacer, tiene que, diríamos, darle, diríamos, ese mensaje de lo que tiene que hacer y además generar algunas acciones específicas y puntuales con respecto a una responsabilidad. Entonces, esta técnica de las 5P, en cierta manera, pues nos puede ayudar a generar esas conversaciones efectivas en materia de seguridad y salud realmente en el trabajo. Tiene una gran fortaleza para los temas de reuniones y usted puede realmente tomar algunos elementos de aquí y aplicarlo a las conversaciones. Vamos a pasar a una segunda, diríamos, técnica de las tres que creo que les voy a mostrar aquí. Y son 5 pasos para realizar una conversación o contacto efectivo en seguridad bajo la metodología de observación de comportamiento, ¿cierto? Entonces, la observación de comportamiento tiene normalmente 7 pasos, ¿cierto? Pero aquí les voy a mostrar solo 5 pasos. Entonces, fíjense que cuando usted sale a campo a realizar, y esto aplica también para cualquier herramienta proactiva de seguridad, no necesariamente tiene que ser con una observación de comportamiento. Estos pasos son, diríamos, aplicables a cualquier inspección o observación que usted vaya a realizar o cualquier herramienta de liderazgo en campo. Entonces, lo primero que usted hace cuando sale al sitio de trabajo es observar. Usted va a observar un trabajo, una actividad, una tarea, unos comportamientos, un entorno de trabajo, en fin. Entonces, fíjense que un gran, diríamos, líder se toma el tiempo suficiente para observar todas esas actividades y todas esas tareas que se están realizando o que está realizando el colaborador o los colaboradores. Y para esa realmente observación, usted tiene que atraer la atención de la persona observada. Recuerde que usted sale como observador y usted va a ver el trabajo que está haciendo una persona que en este caso es una persona observada. Y aquí es muy importante identificar en esa observación que me van a servir para poder realizar la conversación efectiva. Usted tiene que identificar muy bien todos esos comportamientos seguros, pero también tiene que identificar esos comportamientos inseguros en la tarea que se está realizando. Pero no necesariamente tiene que ver con comportamientos, también usted puede identificar condiciones
seguras que se están realizando o se están llevando a cabo durante la ejecución del trabajo. Entonces diríamos que ese es el primer paso dentro de los 5 para una conversación efectiva en seguridad. Porque fíjese algo muy importante, las conversaciones para que sean efectivas tienen que ser basadas en unos hechos. Y en esos hechos, realmente, si usted le está dando un discurso o le está haciendo ver o le está haciendo notar a un observador de algo que él no hizo o que dejó de hacer, eso realmente tumba esa conversación, entonces deja de ser efectiva. Entonces, por tal motivo, tenemos que tener la máxima concentración identificando realmente pues esos comportamientos. Y hay un segundo paso, bien importante. Una vez usted ha identificado los comportamientos seguros e inseguros, el primer paso antes de pasar a un tercero, porque es el segundo, es reconocer los comportamientos seguros, las condiciones seguras del trabajo. Es necesario, eso ya lo conversamos aquí, de la importancia que tiene dar refuerzo positivo sobre esos comportamientos seguros. Y aquí es importante hacer un comentario positivo sobre lo que la persona observada estaba haciendo en forma segura, estaba haciendo correctamente con los temas de seguridad. Hay que reconocer con fuerza y resaltar vehementemente las buenas prácticas observadas. Y además hay que decirlo con sinceridad y de forma muy convincente. Y si podemos mirar al colaborador a los ojos es fundamental. Pero ese reconocimiento de esos comportamientos ya se convierte en una primera conversación efectiva y eso es fundamental. Porque sabemos y seguramente el trabajador ha podido notar algunos comportamientos o condiciones inseguras que tiene en el sitio de trabajo. Porque un gran líder tiene un buen ojo para la seguridad. Recuerden que la seguridad es como un músculo. Por eso es muy importante salir mucho a campo, conversar con la gente, revisar aquellas cosas básicas. Hay que volver a lo básico, como dice un gran maestro. Entonces, fíjense que usted identificar esos comportamientos y luego reconocerlos se convierte, diríamos, como en un elemento fundamental que va a romper, diríamos, la barrera de una conversación efectiva. Si usted quiere romper, diríamos, esas personas difíciles, esas personas que son complicadas en su organización, empiece por reconocerle las cosas buenas que está haciendo en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, fíjense lo importante que tiene esto. Además, eso ya también lo hemos comentado, pero yo creo que vale la pena recordarlos. Recuerden que esto tiene un propósito, el reconocer las cosas buenas. Es que el colaborador, si usted le reconoce eso, lo va a hacer siempre así. Y al hacerlo siempre así, se va a convertir en un estándar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero hay un tercer, diríamos, paso para lograr esa conversación efectiva. Y ese tercer paso es lograr, diríamos, que la persona observada piense sobre las consecuencias más probables de su acto inseguro, ¿cierto? En eso tenemos que enfocarnos. Y en este tercer paso yo no doy discurso. Yo simplemente le hago ver al trabajador el comportamiento inseguro. Mira, tuviste este comportamiento seguro y ya se lo reconocí y lo felicité. Y lo dije vehementemente y convincente. Ahora, el siguiente paso, este tercero, es lograr que la persona observada piense sobre esas consecuencias de su acto inseguro. Entonces, para que él logre, diríamos, pensar y luego conversar en esas consecuencias más probables de su acto inseguro, tengo que hacerle ver esos comportamientos inseguros. Entonces, fíjense que yo ahí no doy discurso, simplemente le hago ver esos comportamientos inseguros y hago que piense sobre esas consecuencias que pudo tener al cometer o realizar esos comportamientos seguros. Y aquí hay un elemento fundamental para lograr, diríamos, la confianza de este trabajador y para que esa conversación efectiva logre esos efectos. Aquí básicamente es manifestarle genuinamente la preocupación sobre el comportamiento inseguro observado a este colaborador. Hay que manifestarlo, pero una manifestación genuina, porque ellos tienen
un tacto para realmente darse cuenta cuando usted realmente está diciendo las cosas, diríamos, no genuinamente. Entonces aquí tenemos que esforzarnos para que cuando le manifestemos realmente esa preocupación al trabajador salga del corazón y del alma. Y aquí es clave preguntarle esos activadores, por qué realizó ese comportamiento. Fíjense algo muy poderoso aquí. Yo aquí no le digo al trabajador, tuviste estos comportamientos a riesgos, ¿por qué los hiciste? No sabes lo que te puede pasar, a ti no te han entrenado, ¿por qué actúas así? No, eso no genera realmente, diríamos, el efecto. Aquí el efecto que hay que lograr con las personas es manifestarle mi preocupación para hacerle ver sobre esos comportamientos seguros. Mira Juan, mira Pedro, estoy muy preocupado realmente porque te vi trabajando en altura sin arnés. Eso realmente a mí es muy preocupante. Y ahí voy al segundo elemento, ¿cierto? Entonces, dime qué te puede pasar si te caes. Estás trabajando a 5 o 6 metros de altura y qué pasa si trabajas en altura sin arnés, ¿qué te puede pasar? Entonces, fíjense, eh, es una manera diferente, pero no diferente, debería ser lo común, pero resulta de que no lo hacemos así, hacemos lo contrario, entonces empezamos a darle varilla, regaños, que se lo merece, pero recuerden aquí el efecto Chompira, ¿cierto? Peinamos y después realmente damos la cachetada, es fundamental, pero darla con respeto, y la gente necesita eso. Entonces, diríamos, ese es un elemento fundamental y lograr que esa persona observada se comprometa a trabajar de manera, diríamos, segura es fundamental. También es un elemento clave. Lograr que la persona observada se comprometa a trabajar de manera segura. Ese es el gran reto y desafío que tenemos al realizar cualquier inspección, cualquier observación de comportamiento. Eh, eh, yo creo que con este compromiso se logra aumentar los comportamientos seguros. Ese es el compromiso que cuando salimos al sitio de trabajo a realizar cualquier, diríamos, actividad que se soporta en una conversación, ese debe ser el resultado. Y si no logramos ese resultado, quiere decir que la conversación que generamos con el colaborador realmente no fue efectiva y no fue la adecuada. Pero fíjense que hay otros elementos fundamentales, ¿cierto? Lograr el compromiso y conversar sobre otros aspectos de seguridad del trabajador. Es fundamental. Cuando usted reconoce las cosas buenas que está haciendo el trabajador, eso abre y genera confianza en el colaborador para que él luego le cuente cosas sobre lo que le preocupa realmente en ese trabajo o cualquier otro trabajo que ha hecho en la organización. Entonces aquí es muy importante estimular esa participación. Mira, Pedro, realmente, ¿qué otros aspectos te preocupan en materia de seguridad y salud en el trabajo en la organización? ¿Cómo crees que yo como tu jefe puedo ayudarte para que tu trabajo sea más ágil, sea más simple, sea más sencillo, sea de una manera más segura? Aquí es muy importante escuchar qué comentarios tiene el observado acerca precisamente de esas preocupaciones que tenga sobre cualquier área, la herramienta, los equipos, cualquier elemento que usted pueda o estrategia de seguridad que está implementando en su organización. Es fundamental eso. Entonces, fíjense que hay otros elementos de los cuales pues no vamos a hablar ahorita, pero estos son 5 pasos claves para realizar una conversación efectiva bajo la metodología de observación de comportamientos. Y eso es lo que se busca. Entonces, clave que por lo menos a mí me ha ayudado cuando salgo a campo, a los sitios de trabajo, y lograr realmente que esa observación genere valor para la organización, para la seguridad, lograr que ese trabajador eh, rompa, diríamos, eso que siempre escribimos en las investigaciones de accidentes. Si usted lee casi todas las investigaciones de accidentes, sale baja percepción del riesgo, ¿cierto? Y entonces deberíamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo aumento la percepción del riesgo? Entonces, es ese segundo punto del que hablábamos aquí, logre que la persona observada piense sobre sus consecuencias de su comportamiento, que él lo haga. Y por eso tienen que ser preguntas muy poderosas, muy contundentes. Y una vez usted
realmente él piense sobre esas consecuencias, entonces pregúntele por qué lo hizo. ¿Por qué él subió en alturas o realizó ese trabajo sin estar asegurado a la red y a la línea de vida? ¿Por qué? Y realmente a veces esos por qué tienen que ver con factores organizacionales claves y poderosos que nos van a sorprender. Por eso el clima y la cultura de seguridad se basa en la percepción de la gente. Una cosa es lo que yo creo que tengo en la organización y otra cosa es lo que la gente realmente percibe. Y de esa forma podemos elevar la percepción del riesgo. Entonces, por eso es muy importante que apliquemos estos 5 pasos y se convierten, diríamos, como en una metodología y en una técnica para lograr conversaciones efectivas en seguridad. Y estos 5 pasos lo puede aplicar por una inspección planeada, lo puede aplicar por una observación preventiva de seguridad, lo puede hacer o aplicar por una auditoría de nivel, para cualquier tipo de herramienta que usted tenga en su organización. Y clave lo que les decía que me ha generado resultados, aprenderme y a internalizar cada uno de estos pasos. Porque en la medida que usted tiene claro estos pasos, usted va al sitio de trabajo y juega con estos pasos. Disfruta conversando con estos pasos. Entonces, eso se convierte de que ya no sale como tan formalizado, como tan estructurado en un formato, sino que sale, diríamos, muy natural. Entonces el discurso que usted está reflejando con los colaboradores se convierte muy genuino, entonces usted es muy creíble. Entonces es una de las cosas que tenemos o los invito para que hagamos en materia de seguridad. Cualquier herramienta que usted tenga en su organización, téngala aquí metida en la cabeza, estúdiela, revísela, amplíela, que esto se convierta en un discurso de pasillo, porque a la medida que usted tiene muy claro estos pasos, eh, realmente ya usted se convierta como en un mentor para la organización. Y eso es lo que realmente hacemos con esas conversaciones. Muy bien. Hay otra, diríamos, elemento fundamental, son las preguntas. Esa es otra técnica, diríamos, poderosa. Entonces, las preguntas son otra técnica efectiva para realizar conversaciones sobre seguridad. Sobre todo esas preguntas abiertas, ¿cierto? Y como líderes debemos hacer preguntas. Permanentemente usted se debe estar haciendo preguntas. Y eso es lo que permite hacer el crecimiento de una organización. Cuando un líder se cuestiona, cuando un líder pregunta, realmente está cuestionando los estándares y la forma en la que se están haciendo las cosas en una organización. Y eso, después de eso, seguramente van a salir cambios, se van a generar cambios, se van a generar transformaciones. Un líder como usted y yo tenemos que generar precisamente preguntas. Y aquí les tengo algunos ejemplos de algunas preguntas que podemos hacer en cualquiera de los escenarios. No puede ser que nos inviten a una reunión gerencial y no hablemos, no opinemos, tenemos que hablar en su momento, que eso genere realmente un efecto para la organización. Eso es lo que realmente tenemos que generar. Entonces, como aquí está escrito, aquí he puesto algunos ejemplos de algunas preguntas que pueden generar algunos valores eh, y que les pueda ayudar, pero por ejemplo, una de las cosas que tenemos que preguntarnos en esos comités o subcomités de seguridad es cómo funcionan los procesos de SCT en la empresa, qué está funcionando bien en la organización, cuáles son los retos en materia de seguridad y salud en el trabajo para este año 2021, qué porcentajes de empleados realmente y contratistas participan en las actividades de liderazgo visible, inspecciones, observaciones, auditorías, qué programas están generando resultados e impactos positivos en seguridad y cuáles no, qué tan exhaustivas están siendo las investigaciones de accidentes que realizamos, qué tan efectivas Ingeniero, son las acciones. Dime. qué pena, es que ya se nos está acabando el tiempo. Claro que sí, por supuesto, ya aquí acabo, no te preocupes. Vale, ¿Y gracias. qué podemos hacer? Es que me habían mandado de 2 a 3:30, pero no te preocupes, ya acabamos. Vale, ¿Y sí, qué señor. y qué puede hacer la alta gerencia para mejorar y demostrar ese compromiso con la seguridad? Y finalmente, bueno, ya aquí hemos concluido eh, y aquí pues vamos a realizar las preguntas de sondeos. Eh, Básense en lo que la gran mayoría respondió en el primer sondeo. Así que, Jenny, adelante.
Claro que sí, ingeniero. Entonces vamos a realizar nuestro sondeo, nuestro sondeo final. Y al terminar cada pregunta, pues tú nos ayudas con la respuesta correcta a cada Claro una. que sí. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo final. Uno de los propósitos de las conversaciones de seguridad son para motivar y reconocer A, verdadero, B, falso. Entonces tenemos unos segunditos cortos para poder responder a esta pregunta. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas a esta pregunta. Perfecto. Uno de los propósitos de las conversaciones de seguridad son para motivar y reconocer. Con un 100% nos indican A, verdadero, con un 0% falso. Perfecto, vamos con... bueno, ingeniero, por favor ayúdanos con la respuesta Sí, la rápidamente. respuesta correcta es verdadera, como contestó la gran mayoría. Perfecto, entonces vamos con nuestra segunda pregunta. La técnica de las 5P sirve para desarrollar conversaciones, reuniones efectivas en seguridad. A, verdadero, B, falso. Entonces tenemos unos segunditos cortos para dar respuesta a nuestra pregunta. Listo, perfecto. Yo creo que ya podemos validar nuestra respuesta. Perfecto. La técnica de las 5P sirve para desarrollar conversaciones, reuniones efectivas en seguridad. Con un 100% nos indican verdadero y con un 0% falso. ¿Tú nos puedes ayudar con la Pues respuesta, la por favor? respuesta correcta es como ha contestado la gran mayoría, verdadero. Muy bien. Listo, perfecto. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo. Las preguntas abiertas son una técnica para hacer conversaciones efectivas en seguridad. A, verdadero, B, falso. Entonces respondamos a esta pregunta. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestra respuesta a esta pregunta. Perfecto. Las preguntas abiertas son de técnica para hacer conversaciones efectivas en seguridad. Con un 97% nos indican verdadero y con un 3% nos indican falso. Entonces, ingeniero, tu opinión, tu respuesta. Bueno, la respuesta correcta es verdadera. Perfecto. Eso está muy bien, nuestras respuestas. Entonces, ingeniero César, pues muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy en esta importante acción educativa. Bueno, muchas gracias, Jenny. Gracias a Positiva Educa, a todos los que se conectaron en esta tarde para conversar sobre esto. Una invitación a partir del próximo webinar, que es el 10º, ya entramos como introducción a los temas de innovación. Ya aquí en el próximo webinar acabaremos los temas de liderazgo y pasamos al otro foco de innovación que es dentro de los objetivos que nos hemos trazado. Y por eso el próximo webinar serán aquellas habilidades que debe tener un líder innovador en materia de seguridad y salud en el trabajo, sobre unas investigaciones muy interesantes que han hecho unos autores muy famosos. Así que los espero en nuestro próximo webinar. Muchas gracias, muy agradecido por estar aquí conectados. Hasta pronto. Muchas gracias, ingeniero, por esta importante información y muchas gracias, por supuesto, a todos nuestros asistentes. Agradecemos su participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Los dejamos con el siguiente video y que tengan una feliz tarde.